Buenos días, sean bienvenidos a una nueva edición de Croma Media. Hoy vamos a hablar sobre un tema que va más allá de lo arquitectónico, porque cuando una ciudad pierde su memoria, está perdiendo indudablemente una parte de su historia. El Centro Histórico de Lima es hogar de algunas de las edificaciones más representativas de nuestra historia. Lugares como la Casa Aliaga, el Palacio de Torre Tagle y la Casa de Ozambela forman parte de una memoria urbana que hemos ido construyendo a lo largo de los años. Pero mientras la ciudad crece y aparecen nuevos edificios, muchas de estas casonas parece que estuvieran esperando sentencia alguna. Hay quienes están derrumbándose y otras simplemente son olvidadas. La pregunta aquí es, ¿estamos frente a una modernización necesaria o a la pérdida silenciosa de nuestro patrimonio? Contamos con el apoyo de especialistas, opiniones a través de entrevistas y declaraciones de los ciudadanos que viven en el lugar de los hechos. Y obviamente el análisis completo y exhaustivo sobre esta problemática para resolver la interrogante que parece simple, pero que en realidad no lo es. Esto es Croma Media. Y así comenzamos. El Centro Histórico de Lima fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1991. Sin embargo, hoy en día, muchos de sus inmuebles históricos presentan un grave estado de deterioro. Fachadas agrietadas, techos que se caen y muros que parecen ya resistir por costumbre que más por otra cosa. El problema ya no es simplemente algo estético, Patsy, es histórico. Exactamente, Cristian. Muchas de estas casonas continúan siendo habitadas y algunas incluso se encuentran en un riesgo estructural que es muy preocupante. Y esto demuestra que justamente la conservación no es únicamente una cuestión cultural, ya que también corresponde a la seguridad urbana. Y entonces aparece una pregunta un poco incómoda aquí en el ambiente. ¿Las casonas se están muriendo porque son viejas, porque son antiguas o porque las tenemos totalmente abandonadas? Pues bueno, enfocándonos en una situación actual, podemos observar que el deterioro no depende únicamente de la antigüedad que tienen estas casonas, sino que también es consecuencia de una gestión pública que es insuficiente, de la limitada inversión en la restauración y también de la falta de mantenimiento. Lo cierto es que el deterioro parece avanzar más rápido que las mismas soluciones. Y mientras discutimos qué hacer con las casonas, allá afuera hay muchas que siguen debilitándose y derrumbándose. Es por eso que, hablando del valor de estas edificaciones, conversamos con la conservadora Elemilet Segarra. Adelante. Para que una casona sea considerada como patrimonio, se tiene que contar diferentes aspectos más allá que su antigüedad. Vamos a llamarle como un conjunto de valores que esta casona pueda representar. Vamos a hablar de valor histórico, arquitectónico, social, incluso simbólico. Lo interesante de lo que nos dice Segarra es que nos obliga a mirar más allá de los ladrillos. Exacto, a veces reducimos el debate a la conservación, que es solamente parte de una estructura física. Sin embargo, la realidad también nos demuestra que estamos hablando tanto de memorias, costumbres e historia que forman parte del corazón de la ciudad. Es cierto, porque cuando una casona desaparece, no se va a un simple edificio, señores. También desaparece una parte histórica que probablemente jamás volverá a contarse de la misma manera. Ahora bien, el deterioro de las casonas no es el único desafío que enfrenta el Centro Histórico de Lima, Cristian. Así es, Patsy. En los últimos años han aparecido más discusiones sobre la mesa. Una que enfrenta dos ideas que parecen opuestas como si fuese el agua y el aceite. ¿Crecer o conservar? Esa es la duda. Pues bueno, la necesidad del crecimiento urbano es real. Lima está en una constante expansión y necesita de unas infraestructuras que sean capaces de responder a estas nuevas demandas, tanto comerciales, habitacionales y económicas. Para mí el problema jamás fue el crecimiento. Ninguna ciudad puede estancarse, no puede estar arraigada al pasado. El problema aquí es qué tan dispuestos estamos de sacrificar algo para poder crecer o mejorar como ciudad. Pues bueno, hay especialistas que han advertido que en la mayoría de las ocasiones resulta mucho más rentable que justamente estas casonas sean demolidas y construidas nuevamente antes que invertir en su restauración. Seamos honestos, para muchos resulta mejor empezar de cero que tratar de preservar algo que ya existe. Precisamente de esta
situación, la conservadora Elemilet Segarra detalló lo siguiente. Enfrentan múltiples amenazas. Entre las principales considero que está el abandono y la falta de mantenimiento, lo que acelera progresivamente los procesos de deterioro. Luego también podemos ver el tema de la fuerte presión inmobiliaria que promueve a la demolición o transformación inadecuada de los inmuebles, porque les es mucho más rentable esperar que un inmueble o esté determinada como inhabilitada para que puedan demolerla a restaurarla como tal. Es mucho más rentable para ellos. Y aquí aparece una de las grandes interrogantes y dudas que tenemos en este debate, Patsy. El problema surge cuando todo ese crecimiento termina afectando espacios que tienen un valor histórico y cultural que es difícil de recuperar. Mientras vamos analizando esta situación, me surge una pregunta. ¿Es posible modernizar Lima sin borrar las huellas de su propia historia? Bueno, Cristian, es por eso que en este contexto también hemos conversado con el arquitecto Alfredo Cano, que nos dijo lo siguiente. Creo de que ambos van de la mano. Tú, para que tengas un inmueble que tenga cierto valor, por así decirlo, económico, sí o sí necesitas ponerle un incentivo para que ese valor que tú quieres que sea, por así decirlo, una casa que tienes, ¿no? Una casa, quieres restaurarla, por así decirlo, ¿no? Es una casa que está en centro histórico, una zona aceptable, una zona como que ahí, por así decirlo. Pero si tú quieres que esa casa tenga cierto valor cultural, que es lo que tú mencionas, sí o sí tiene que tener un sustento económico. Lo que plantea Cano puede generar cierta polémica, pero también refleja una preocupación que se viene escuchando desde hace bastante tiempo y con mayor frecuencia, Patsy. Exactamente, ¿por qué? Porque cuando observamos que algunas edificaciones históricas permanecen abandonadas durante años, también vemos que hay proyectos que son mucho más novedosos que avanzan con mucha más rapidez. Y por eso vale la pena recordar que tanto desarrollo y conservación no deben ser enemigos. ¿Por qué? Porque esto demuestra que el verdadero desafío no es elegir entre la modernización o la conservación, sino encontrar un punto medio, uno en el que podamos integrar ambos. Más allá de los presupuestos, las agendas, los planes urbanos y sobre todo las decisiones políticas, hay algo que está pasando desapercibido, Patsy. Nos referimos al valor simbólico del patrimonio. Estas casonas han visto pasar generaciones enteras, han estado ahí mucho antes que nosotros y nos cuentan quiénes fuimos en el pasado. Por ello, cuando una de estas edificaciones desaparece, la pérdida trasciende lo material. Por eso su pérdida no es solamente material, viene siendo cultural e histórica. Sobre este asunto, el arquitecto Alfredo Cano nos dejó una reflexión muy significativa. Adelante. Los edificios para mí es sinónimo de patrimonio e identidad, por lo cual siempre es importante hacer todo lo posible para mantenerlos y darles el cuidado necesario para que se mantengan, porque, o sea, una ciudad sin patrimonio sería una ciudad moderna, edificios iguales, todo similar, y se pierde ese toque de identidad único que le dan las ciudades, ¿no? Y quizás esta frase resume todo lo que se ha hablado en el debate del día de hoy. Las ciudades cambian todo el tiempo, Cristian. Se transforman, crecen y evolucionan. Y eso es totalmente normal. Siempre ha sido así, las ciudades cambian porque la vida humana también lo hace. Es por ello y probablemente nadie esté en contra de esta transformación, porque el crecimiento urbano es parte natural del desarrollo de cualquier ciudad. Pero una ciudad que olvida su historia termina pareciéndose a otra y pierde aquello que la hace totalmente diferente. Por eso la arquitectura, los espacios patrimoniales y las edificaciones históricas son puntos de conexión entre el pasado y el presente. Cuando se pierden o desaparecen estos referentes, no solamente cambia el paisaje, sino también se debilita el vínculo entre ciudadanos y su memoria colectiva. Por ello, proteger el patrimonio no significa rechazar el proceso, sino significa construir una visión donde la memoria y la identidad sean parte de un futuro urbano. Después de escuchar a los especialistas, parece claro que el problema no consiste en elegir entre pasado y futuro, Patsy. ¿Por qué? Porque las casonas son mucho más que estructuras arquitectónicas. Son parte de una memoria colectiva, de la identidad de la ciudad y del legado a las generaciones futuras. Modernizar Lima
Claro que es necesario. La pregunta es si seremos capaces de hacerlo sin borrar las páginas más importantes de nuestra historia. Pues Cristian, a lo largo de ese análisis hemos observado que las casonas del centro histórico no solo representan un legado arquitectónico, sino que también una parte fundamental de lo que es la identidad limeña. Porque al final una casona no es solo una pared antigua, es una historia. Y cuando esta historia desaparece, ya no hay forma de recuperarla. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Somos Croma Media. Nos vemos en una próxima oportunidad.